En la transacción invoice vamos a definir el atributo invoice amount como una fórmula aggregate con el cálculo asociado sum de invoice detail amount. Nos posicionamos entonces en el atributo invoice amount, desplegamos el editor de fórmulas y planteamos el cálculo. Control Shift A, como ya sabemos, para desplegar los atributos, y seleccionamos Invoice Detail Amount. Y tenemos el cálculo asociado. Vamos a definir también un nuevo atributo en la tabla Invoice que corresponda a Invoice Details para saber la cantidad de líneas que tenemos en la factura. Así que vamos a definir un nuevo atributo. Lo vamos a definir como un numérico de 1. Salvamos los cambios. Y nos falta asociar el cálculo que corresponde a este atributo, que será definido como una fórmula, ¿verdad? Lo vamos a definir como una fórmula count. Count del atributo Invoice Detail Quantity, ¿verdad? O sea, la cantidad de veces que ocurre este atributo en la tabla. Pero ya sabemos que GeneXus va a aplicar el filtro por igualdad, por los nombres de los atributos, por lo tanto, tanto el sum como el count nos va a estar devolviendo la suma o el conteo de las líneas relacionadas al cabezal. Grabamos nuevamente. Y vamos a presionar F5 para ver ahora nuestra aplicación en ejecución. Ingresamos en la transacción invoice. Vamos a dar de alta una nueva factura. Recordemos que el atributo ID estaba basado en un dominio autonumerado y por eso es que no determinamos aquí, no especificamos aquí ningún valor. Seleccionamos entonces un cliente. Elegimos productos. Tenemos el valor, ¿verdad?, de la línea, definimos un nuevo producto. Observen que también vamos teniendo el total de la factura, ¿verdad? O sea, está en ejecución el sum. Y también tenemos el count, ¿verdad?, indicando la cantidad de líneas que tenemos en nuestra factura. Vamos a determinar una compra más. 3 lámparas. El total de línea, seguimos teniendo el total de la factura. Tenemos ahora 2 líneas ingresadas. Por lo tanto, vemos cómo realmente funcionan nuestras fórmulas aggregate, sum y count. Confirmamos nuestra factura y volvemos a las diapositivas.